Para dar inicio a la mesa de análisis, aplicación práctica de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, les damos la bienvenida al maestro Alberto Gándara Ruiz Esparza, magistrado consultivo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. También le damos la bienvenida al maestro Avelino Bravo Cacho, magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Jalisco. A continuación, cedo el uso de la palabra al maestro Jesús Antonio Tobías Cruz, moderador de este evento. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. En esta mesa, la idea es intercambiar ideas un poco en razón de lo que se ha ya venido presentando en la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Para ello invitamos a dos expertos que nos pueden platicar algunas de sus experiencias en este tema, pero se requiere también de la interacción de nuestros participantes contralores a efecto de si tienen alguna inquietud, bueno, pues sería un buen momento para poder comentarlo. Y agradezco la presencia del magistrado Alberto Gándara Ruiz Esparza, quien es actualmente magistrado consultivo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Él ha sido titular del órgano interno de control de la Comisión Nacional Forestal, director de quejas, denuncias e inconformidades en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, coordinador de área de responsabilidades en el Banco Nacional de Crédito Rural, entre muchos otros cargos. También ha sido socio fundador del despacho jurídico Gándara y Asociados, especializado en responsabilidades administrativas de los servidores públicos y atención de auditorías y procedimientos disciplinarios. Ha sido profesor titular de Derecho Administrativo y Derecho de la Administración Pública en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, Jalisco, y profesor de posgrado en temas especializados del Derecho Administrativo. Además, ha impartido cursos, conferencias y talleres sobre fiscalización, control interno y responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y de 1999 a la fecha ha participado como ponente nacional e internacional. Es autor de los libros Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Comentarios, Análisis y Particularidades en las Legislaciones Estatales, las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Derecho Disciplinario Mexicano, Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Estos últimos dos de Editorial Porrúa. Como ven, es todo un experto en el tema y agradecemos muchísimo su presencia. También nos encontramos con el magistrado maestro Avelino. Él es maestro en juicio de amparo por la Universidad del Valle de Atemajac, licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, cuenta con la especialidad judicial y diversos cursos de preparación y capacitación relativos a los cargos de secretario de juzgado, secretario de tribunales unitarios y colegiados de circuito, así como secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal. Con 20 años de experiencia en el servicio público federal y estatal, ha sido ponente, panelista y conferencia en diversos seminarios y diplomados en materia de combate a la corrupción. Con trayectoria a nivel federal como jefe de Departamento de lo Consultivo y director de lo Contencioso Administrativo y Judicial de la Comisión Nacional Forestal, director general de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, del entonces órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública. Además, fungió como secretario ejecutivo del Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal. En la Administración Pública Estatal se desempeñó como abogado especializado de la Contraloría del Estado, coordinador de despacho del Contralor, director general jurídico de dicha dependencia y coordinador jurídico del entonces Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas del Estado de Jalisco. Destaca su participación en el proceso de implementación del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco como secretario ejecutivo en funciones de la Comisión Institucional para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. El 14 de diciembre de 2017 fue electo por el Congreso del Estado de Jalisco como magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, siendo el primer presidente de dicho tribunal. Pues muy honrados con su presencia, les damos la bienvenida a este instituto. Les agradecemos el interés en este evento y pues le cedería la palabra en primer lugar al magistrado. Le cedería el uso de la palabra al magistrado Alberto Gándara Ruiz Esparza. Muchas gracias. Buenos días a todos.
primero que nada, pues agradecer al Instituto Electoral del Estado por la cordial invitación que nos hacen a poder participar en este pues congreso, en esta jornada de pláticas sobre la implementación del sistema de responsabilidades, sobre los alcances de la justicia administrativa en el ámbito del combate a la corrupción. Quiero destacar pues que es un honor para mí estar aquí en este panel con mi compañero y amigo, el magistrado Avelino Bravo Cacho, con el que pues hemos coincidido ya desde hace algunos años en este tipo de temas y precisamente por eso pues nos permitimos hacerle la invitación, dado que este es un foro en donde hay participantes de toda la República, pues era importante también tener a alguien de fuera. Gracias. ¿Verdad? Yo quisiera comentarles que la dinámica de este panel va a romper protocolos. Normalmente estos paneles son en donde pues, los que estamos de este lado hacemos alguna presentación, alguna ponencia y posteriormente hay preguntas y respuestas. Yo quisiera romper con ese protocolo y que se haga una dinámica desde el principio sobre temas específicos que nos inquietan a todos, desde el principio de participación tanto de ustedes como de nosotros como panelistas y por supuesto el intercambio de ideas también aquí con el señor Contralor del Instituto. En la ponencia de mi compañera hizo referencia a algunas tesis que seguramente ustedes ya traen en el radar y si no las traían pues vamos a empezar a platicar sobre ellas. Estas tesis pues son unas jurisprudencias, otras tesis aisladas que han ido marcando la parte práctica de la aplicación del sistema de responsabilidades administrativas. Sobre esa base, pues yo le cedo el uso de la palabra aquí a mi compañero, el magistrado Avelino Bravo, para que comience pues con algunos comentarios de algunas tesis y sobre esa base, por favor, yo sí les pediría muchísima participación para poder hacer esta mesa completamente interactiva y práctica y que todos nos llevemos buenas experiencias de lo que aquí se pueda platicar. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, pues agradecido con la invitación. Muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes compartiendo esta mesa. Pues yendo un poquito al tema, platicaba con mi amigo, el magistrado Gándara, y con el Contralor, cómo sería la dinámica, y coincidíamos que debiera ser una dinámica un poquito interactiva, práctica. A final de cuentas, no consideramos necesario hacer una presentación, toda vez que el tema es un tema sumamente, pues que nos podría llevar perfectamente 3 días, aplicación práctica de la ley. Digo 3 días porque ustedes lo saben y es la problemática diaria que enfrentan. Quisimos romper los protocolos, nos estamos arriesgando inclusive a este diálogo directo y de entrada un poquito curándonos en salud les digo que no hay respuestas para todas las preguntas y les voy a comentar algunos foros en los que acertadamente comentaba Alberto en que coincidíamos. De entrada es una legislación novedosa. De recién que entró en vigor nos dedicamos, como ustedes podrán haber escuchado, mi anterior cargo fue el de Director General Jurídico de la Contraloría del Estado de Jalisco, entonces en diversos foros nos dimos a la tarea, pues poco a poco empezar a entrar en la ley, ¿no? Y nos dábamos cuenta con que había artículos que se contradecían, había artículos que no acababan una idea, había temas que se contraponían con el anterior régimen de responsabilidades y nos dejaban ahora sí que en una especie de laguna jurídica. Yo en aquel entonces, el primero que descubrí que me daba dolores de cabeza y no me dejaba dormir, era el tema de qué ley utilizar. Cuando tenías una investigación administrativa en curso y después obviamente tenía que concluir con un procedimiento de responsabilidades, te enfrentabas a un problema de facto y de jure, porque pues ya habías iniciado un procedimiento y eso te remitía al famoso tercero transitorio, que básicamente te decía, lo que ya empezaste con la ley, termínalo con esa ley, y lo que hagas, empiézalo con la nueva, en palabras coloquiales, ¿no? Y pues sonaba muy bonito, muy práctico, y son hasta de los principios de derecho que nos enseñaron en la facultad, y que con cualquier colega que consultabas te decía, pues hazle así, no hay mayor problema.
Pero el primer problema que nos enfrentábamos ya en la práctica como funcionarios de una Contraloría, en el que también sabemos que debemos de actuar porque la omisión también nos conlleva una responsabilidad, y ante esa gran demanda de resultados inmediatos que la sociedad espera, y que yo aprovecho este foro para decir que no deben ser inmediatos, deben de ser a corto y mediano plazo, porque todo es un proceso, y también soy de la idea de que hay que hacer las cosas pues bien, ¿no? Y no rápido y que se caigan. Estábamos en ese tema de ver cómo aplicar la legislación, y les decía, bueno, pues la respuesta pareciera que estaba en el tercero transitorio, ¿no?, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pues bien, ya cuando lo querías aplicar, venía el problema, que es justo el tema que nos traía a esta mesa de análisis, ¿no? Yo recuerdo que en Contraloría del Estado les decía, a ver, yo quiero que me solucionen el problema, porque ya empezaste una investigación administrativa, por ejemplo, con la Ley de Responsabilidades del Estado de Jalisco. Y ahí, no sé si les pasaban las entidades federativas, me imagino que sí, pues de repente se legislaba la investigación de manera escasa, por no decir nula, había artículos genéricos, no había una sistematización de lo que debe de ser la investigación, e inclusive algunos colegas dudaban si la investigación y el proceso de sancionatorio no eran lo mismo, o si eran dos entes diversos, ¿no? Bueno, la nueva ley ya de entrada nos dijo que hay una autoridad investigadora y una substanciadora y resolutora, lo que nos habla de que hay dos procedimientos, el de investigación y el de substanciación y resolución. Y me regreso al tema, entonces decíamos, bien, si ya iniciaste una investigación con tu ley anterior, esa ley anterior de entrada, pues no te hablaba de un IPRA, de un informe de presunta responsabilidad, y no te hablaba de ciertos requisitos que tenía que haber, no te hablaba de que a lo mejor el denunciante tenía que ser parte, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que tenías que terminar con un, llamémosle, dictamen de presunta responsabilidad conforme a la ley anterior. Pero luego cuando hacías el contacto con la legislación actual, te encontrabas con que te exigía la normativa que ya tenías que aplicar en ese nuevo procedimiento de responsabilidad administrativa, con que tenía que haber un IPRA. ¿Y dónde está el IPRA? Y ahí estaba el problema, la trampa, ¿no? Bueno, pues es que fue la ley anterior, fue la actual, con cuál ley actuábamos, con cuál no actuábamos. Amén de que tenías que ver también dónde se calificaba la falta, porque también la calificación de la falta, sobre todo en muchas legislaciones estatales, pues resultaba novedosa, ¿no? Y de hecho ahorita hasta puede ser también tema de debate en este diálogo, de qué tan pertinente es que se califique o no una falta, y el tema también de que tengamos esa disyuntiva de que cuando es no grave se queda en sede administrativa y cuando es grave se va al tribunal, ¿no? Pues bien, en Jalisco yo les decía, pues ¿sabes qué? Para mí son dos procedimientos la investigación, entonces tendríamos que concluirlo con la ley que tenemos. Pero menudo problema, porque si se ponen a leer el transitorio, el tercero transitorio, pues dentro de lo mal que podríamos decir que está es muy claro, ¿no? Y te llevaba a la ley general. Lo que hacíamos, la verdad, era hacer caso omiso de ese transitorio y utilizábamos la ley general, pero con esas, llamémosle, deficiencias. Por eso es que celebro que a escaso un mes se haya emitido una jurisprudencia que, si bien es cierto, es de tribunales colegiados de circuito, del primer circuito, como comentaba la magistrada Mirna, pues ya nos da una luz, y creo que ese tiene que ser el camino a nivel nacional. ¿Cómo lo resolvieron? Bueno, lo acabamos de leer, ¿no? Si tú inicias la investigación con una ley anterior a las reformas, el procedimiento sancionatorio tendrás que llevarlo con esa misma ley. Porque de otra manera había un montón de inconexidades, de inexactitudes, que perfectamente iban a ser pues impugnables en algún momento, vía amparo o vía cualquier recurso que se les pueda ocurrir, ¿no? Entonces yo considero que ese es el camino. El camino tendría que ser seguir con esta jurisprudencia que les digo es del 25 de octubre de este año y que ya nos da un norte, y eso me lleva a un tema antes de pasarle la palabra aquí a mi compañero Alberto, súper experto en el tema anticorrupción. Lo que yo alguna vez escuché en alguno de esos foros previos que les comentaba posteriores a la entrada en vigor de la ley general. Discutíamos después, que creo que son las pláticas más enriquecedoras, por eso quisimos hacerlo así en este foro, porque de repente de las exposiciones de doctos en la materia, pues sales y no hay como que echarte el cafecito y ahí en cortito platicar con alguien, ¿no? Y decíamos, oye, pues entonces todas las inconsistencias que encontramos, que vemos, ¿cómo las vamos a ir subsanando? Y la respuesta, creo que todavía está vigente al día de hoy, decían,
hay que esperar a ver qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desafortunadamente, ese va a ser el camino en muchos de los temas. Hay un asunto muy interesante que se debatió, en el cual Alberto pues fue pieza clave. Se debatió en un chat de WhatsApp que tenemos los que formamos parte de la Asociación Mexicana de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, y radicaba en el tema del artículo 214, ¿verdad, Alberto? Ahorita para que ahondemos en ese tema, en el que decían que quién resolvía el recurso, porque decía que por un lado era el tribunal y por el otro lado, pues decía que era ahí la misma sede administrativa, la Contraloría. Les comento esto porque creo que mucho del trabajo que deben de hacer ustedes y todos los contralores internos y las personas que se dedican a este ámbito de combate a la corrupción, desde el punto de vista de OICs y auditorías o las famosas ASOFIs, es justamente abrir el camino y empezar a generar criterios para que poco a poco en los tribunales federales y a nivel de la Suprema Corte se generen las jurisprudencias. Entonces, yo celebro, como les digo, que por lo pronto que para mí era un dolor de cabeza, pues al menos ya está resuelto a nivel del primer circuito, y yo creo que en el tercer circuito, que es Jalisco, lo vamos a implementar para que también el día de mañana tengamos nuestra jurisprudencia a nivel local y el día de mañana la Corte haga lo propio y sea a nivel nacional. Pues ese sería un caso de algunos que hemos vivido, y le pasaría el uso de la voz a mi compañero, el magistrado Alberto Gándara, para que ahonde en otros temas. Muchas gracias. Gracias, Abelino. Pues sobre este mismo tema, yo sin duda sería de la idea de que aunque no es obligatorio en otros circuitos la aplicación de este criterio, impulsemos en otros circuitos que sí lo sea, puesto que pensar que haya una aplicación mixta de leyes cuando hay paradigmas totalmente diferentes, cuando las circunstancias de una ley y la otra pues son completamente diferentes, como ya lo decías, Abelino, incluso pues ahorita en nuestra ley general y en las leyes estatales está previsto que un requisito sine qua non para que proceda un procedimiento es que se acompañe el IPRA, y en el régimen anterior pues no existía el IPRA, ¿no? Los tipos de faltas administrativas no son los mismos actualmente que los que estaban anteriormente, el procedimiento es muy diferente, existen figuras de favorabilidad o de la posibilidad de que las autoridades disciplinarias no ejerzan su potestad en esta ley que no existían en la ley anterior. Entonces creo que lo que se debe hacer ahorita es impulsar en todo el territorio nacional, en todos los circuitos, que esta jurisprudencia del primer circuito sea la que prevalezca, y que pues prácticamente vaya permeándose en cada circuito, y que no vaya a haber una contradicción que tenga que resolver la Corte, que yo creería que de todas maneras va a prevalecer este criterio, ¿no? En este momento sí quisiera yo ver si alguno de ustedes pudiera hacernos algún comentario y poder empezar a pelotear los temas. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Con relación a lo que están platicando, bueno, estoy de acuerdo en el criterio y estoy perdón, de acuerdo. si te pudieras presentar para poder… Sí, gracias. Es que estaba sentada. Karime Garcés, del órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Yo soy la autoridad sustanciadora, pero en ese sentido nosotros tenemos, bueno, algunos asuntos. Es cierto lo que están diciendo, coincido con el criterio que tenemos, pero no sé si el criterio de ustedes va… Las autoridades, si bien es cierto ahora tenemos las autoridades, con la ley anterior no había esas autoridades. No podríamos llevarla, difiere un poquito, si es que así lo había comentado, no podríamos llevar el procedimiento con la autoridad investigadora. Tendríamos que llevarlo con el titular del órgano interno. O sea, entonces ya la investigación incluso no podría llevarla a cabo ella o él, la autoridad investigadora. Eso creo, no sé si estén de acuerdo. A ver, en ese aspecto yo creo que no ha cambiado mucho el tema del régimen anterior y el actual, porque pues antes era la auditoría interna y el área de quejas y el área de responsabilidades. Ahora pues se le denomina autoridad investigadora y autoridad sustanciadora. Entonces, en el régimen anterior no era el titular del órgano interno de control quien hacía las investigaciones. O sea, el titular del órgano interno de control tiene la facultad genérica de investigar y sustanciar, y lo que está dividido es abajo. Dependen jerárquicamente del contralor una autoridad investigadora y una sustanciadora, ahora que antes era la unidad de auditoría interna y la unidad de quejas,
y la unidad de responsabilidades. Entonces yo creo que en ese caso en particular no se generaría una problemática en particular, porque ya están previstas esas áreas, sobre todo en contralorías ya constituidas y grandes, en donde sigue habiendo un área de auditoría, sigue habiendo un área de quejas y sigue habiendo un área de responsabilidades, que ahora están denominadas de manera particular. No sé si es el caso o cuál es la inquietud en particular. Es que sí existen ahora la diferencia de las autoridades, pero, por ejemplo, una auditoría, pues realiza sus auditorías, emite los hallazgos y a final de cuentas pues lo pasaba así al titular del órgano interno, ¿no? Independientemente de la estructura que antes tuviera. Ahora sí es mucho más fácil, pero anteriormente sí es complicado, bueno, sí recaía casi en una sola autoridad o una sola persona que era el titular del órgano interno, considero, porque si bien es cierto existía el área de quejas, a final de, depende quizá el tamaño, ¿no?, del órgano interno, pero si existía el área de quejas, pues terminaba siendo el titular quien a final de cuentas determinaba si iniciaba o no iniciaba procedimiento y si lo iniciaba, pues quien sancionaba en su caso. Pues en la práctica sigue siendo igual. O sea, yo cuando fui contralor en el régimen anterior, cuando el resultado de una auditoría tenía pues como conclusión presuntas irregularidades, el turno era del área de auditoría directo al área de responsabilidades. No había un IPRA, pero sí había un turno. La decisión final del turno, en la práctica, efectivamente, el contralor verificaba si el área de auditoría contaba con elementos suficientes para turnar el asunto a responsabilidades. ¿Qué es lo que sucede en la práctica todavía? Aunque hay una autoridad investigadora y una sustanciadora, ambos dependen de un contralor. Y ese contralor es el que revisa el trabajo de los dos, tanto del área investigadora como del área sustanciadora. Entonces, de alguna manera, creo yo, pues no sé tú qué opinas, Avelino, pero esa parte práctica no ha cambiado mucho. El contralor sigue siendo superior jerárquico de la autoridad investigadora y de la autoridad sustanciadora. Y se supone que aunque estés aplicando la ley anterior, si como conclusión, pues si derivado de una auditoría se determina que hay irregularidades, se tiene que turnar el asunto a responsabilidades. A lo mejor si es el régimen anterior, no por conducto o no a través de un IPRA, como lo es ahora, pero sí tiene que haber un turno, un informe. Claro. O sea, ¿no? sí lo entiendo. Nada más lo único que yo quería como establecer, o que si ustedes podían o compartían el criterio, es de alguna forma la autoridad investigadora ahora con la ley anterior no podría intervenir. Tendría que hacerlo bien o el área de respo a través o el titular más bien a través del área de responsabilidades. Sí, de hecho la jurisprudencia que estamos citando, la del 25 de octubre de 2019, en la parte final, me permito leerla, dice: en ese contexto, conforme a una interpretación funcional del artículo 3º transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, el procedimiento al que hace referencia se debe entender iniciado con la fase de investigación, solo para ese efecto, de suerte que si el área encargada condujo esta con base en un ordenamiento anterior a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el procedimiento debe concluir en términos de la ley vigente a su inicio, para lo cual, en su caso, procederá la intervención de las autoridades sustitutas de aquellas cuyas atribuciones fueron modificadas con motivo de la reforma integral en materia de combate a la corrupción. Creo que se puede hacer la analogía, coincido con mi compañero, en los OICs grandes, que también ese es un problema, ¿no? Sabemos que yo siempre he dicho que la ley general es una ley mucho de escritorio, ¿no? Porque, por ejemplo, basta ir a un municipio pequeño de cualquier estado de la República para que de repente te des cuenta que a lo mejor ni contralor tienen, ¿no? Ya no hablemos ahora sí que de una autoridad investigadora, mucho menos una sustanciadora y una resolutora, ¿no? Entonces, en los OICs grandes, por ejemplo, en la Contraloría del Estado de Jalisco, y yo cuando me tocó en suerte ser director general jurídico, había una dirección de quejas y denuncias y había una dirección de procedimiento administrativo, contencioso administrativo, amén pues del tema también de responsabilidad, de situación patrimonial.
Entonces sería ubicar a la autoridad sustituta para que lo haga, y ahora sí, pues con la ley anterior, ¿no? Ahora sí que dirían a la antigüita, ¿no? Sobre este tema, ¿alguien más quisiera comentar algo? Sobre el tema de la temporalidad de la aplicación de las leyes. ¿Algún comentario? Bueno, si ya no hay más comentarios sobre este tema, podríamos pasar a otro tema, que es la tesis reciente que determina qué autoridad debe de sustanciar y resolver el recurso de reclamación. No sé si alguno de ustedes haya tenido algún caso en donde hayan turnado al tribunal para su conocimiento y resolución alguno de estos recursos. ¿Nadie? Bueno, les comento que en algunos lugares el criterio, o incluso dentro de los mismos tribunales de justicia administrativa, al interior había distintos criterios de quién debía conocer o no de este recurso, porque el 214 de la Ley General señala que es el tribunal quien resuelve este recurso. Sin embargo, pues ya la 13ª Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que en este momento está actuando como sala mixta, o sea, está atendiendo tanto asuntos de jurisdicción ordinaria como asuntos de responsabilidades. Esta Sala 13ª Regional Metropolitana saca el criterio y es ratificado por un colegiado de que este recurso lo tendrá que conocer la autoridad sustanciadora, no el tribunal. Entonces, pues aquí mis compañeros de la tercera sección especializada incluso siempre fue el criterio que sostuvieron, que creo que es correcto, porque pues es una deficiencia de redacción del propio artículo y es incongruente que los tribunales tengan que estar resolviendo este recurso cuando lo lógico es que lo resuelva la propia sustanciadora. Entonces, si no hay ningún comentario respecto a este punto, podríamos pasar a otro punto, Abelino. Sí. Por ejemplo, yo les quisiera preguntar a los compañeros de todos los estados de la República que están ahorita prácticamente pues sustanciando sus procedimientos en función de sus leyes locales, si han detectado las particularidades de sus leyes locales que no están contempladas en la ley general. Por ejemplo, el caso de Michoacán, que en un rato más voy a estar por allá con ustedes en un foro. O sea, la nueva ley, y cuando emitieron el 17 de julio, 18 de julio del 17, dejó vigentes ciertos apartados y ciertos artículos de la ley anterior. Por ejemplo, en responsabilidad de la ley anterior tipificaba claramente cuando un servidor público no presentaba la declaración inicial o alguna, lo podías destituir. Ahora no dice nada. La nueva ley dejó un chorro de procedimientos, no son uno, son 30 y tantos artículos. Tiene muchas deficiencias. Por ejemplo, Sí. Si no estoy equivocado, en Michoacán, el plazo para presentar declaraciones patrimoniales es de 40 días, no de 60. Entonces, a ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de Michoacán? Y se los comparto a todos porque son temas que hay que debatir como estudiosos de la materia. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un servidor público de Michoacán presenta su declaración patrimonial no a los 40 días que marca su ley local, sino a 50 días? Y llega a la Contraloría del Instituto Electoral del Estado y le dice, te voy a sancionar porque presentaste tu declaración a los 50 días, no a los 40 como dice la ley local. La ley general habla de 60 días y la ley local habla de 40 días. Hay un conflicto ahí de leyes. ¿Cuál es la que debería prevalecer, la general o la local? Así es. Aunque la ley local diga 40 días, si la ley general, que es de aplicación en todo el territorio, prevé que los servidores públicos tienen 60 días para presentar,
ahí hay un conflicto de leyes en donde tendría que prevalecer, sin duda, el plazo que prevé la ley general, ¿no? ¿En algún otro estado tienen alguna particularidad especial? Por ejemplo, Nuevo León tienen, ¿viene alguien de Nuevo León? Bueno, en el caso, a ver, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Hugo Ávila, soy la autoridad sustanciadora en órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Mi comentario era al respecto, bueno, del artículo 148 en específico. Habla pues de una situación en especial, tratándose del desahogo de la prueba testimonial. Para el desahogo de esta prueba, la norma establece que tratándose de algunos tipos de servidores públicos, no se citarán o que no harán acto de presencia, y bueno, ya en el caso en concreto, en un asunto en particular, se está citando como testigo a un miembro del consejo de la OPLE en la que nosotros laboramos. Y bueno, en este caso, el sujeto a procedimiento refiere que menciona que los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos no tendrán que acudir ¿cómo se llama?, al desahogo de esa prueba de manera presencial, que remitirán por escrito sus respuestas, pero en este caso el sujeto a procedimiento dice que pierde la naturaleza jurídica la prueba testimonial y que los que son miembros de los consejos generales, pues que el presidente es el que en todo caso sería como el titular. Nosotros estamos en desacuerdo con ello, pero me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes. Bueno, pues yo creo que podemos estar en desacuerdo de muchas cosas que están previstas en la ley, pero si está previsto en la ley, pues hay que aplicarlo de esa manera. Y no es una figura novedosa, esto ya existe desde el régimen anterior y también en materia penal, donde ciertas autoridades, en función de sus características, están excluidas de tener que desahogar algunas pruebas de manera personal y lo podrán hacer por escrito. Entonces, creo que ahí sí, pues a lo mejor tiene razón la parte que de alguna manera está ofreciendo esta prueba, en que se desnaturaliza. Pero si así está previsto en la ley, nosotros como autoridad no podemos desaplicar un principio o una disposición que está prevista en el ámbito procesal, nada más porque consideramos que se desnaturaliza o porque no está de acuerdo la parte que nos las ofreció o porque no estamos de acuerdo nosotros, ¿no? Ahí sí tendríamos que aplicar la ley tal como está. Por favor. A ver, acá. Ahí nada más, ahondando un poquito, perdón, nada más en la respuesta, yo coincido con lo que están haciendo en Guanajuato. De hecho, la ley dice al final, y podríamos interpretarlo así, dice, y los titulares de los órganos a los que las constituciones locales les otorguen autonomía. Habla de los titulares que forman parte del cuerpo colegiado, porque imagino que el argumento es ese, en todo caso sería el que lo preside, el que representa, ¿no? Yo creo que la norma da para que se interprete de esa manera y creo que sería correcto hacerlo así. Perdón por la… Ahorita le pasamos aquí. Yo tengo un caso de una investigación por la presunta no cobro de una multa derivado de un dictamen hecho por la unidad de fiscalización a un partido local en un proceso electoral. Hay un convenio entre los institutos locales y el INE para cobrar esas multas. Derivado de la investigación que me tocó hacer por el no cobro de esa multa, a petición de un consejero donde me dice que no la cobraron en su momento adecuado. Primero, la ley no prevé un tiempo, no hay temporalidad, pero me encontré, yo soy contador público, la primera deficiencia que le encuentro ya a la ley vigente es que un órgano local no puede cobrar una multa, porque una multa es una contribución, ¿sí? Entonces yo deseché el caso porque constitucionalmente un órgano local, ni el INE, puede cobrar una contribución. La ley orgánica de la Administración Pública Federal, el Código Fiscal de Michoacán, todas las leyes dicen quién puede cobrar una contribución.
Entonces yo no sé si estén ustedes de acuerdo. Yo la deseché. Hay que tener mucho cuidado también en ese tipo de temas, de no caer en que, pues, la subjetividad, pues, de no la cobraste en tiempo. Bueno, pues, ¿cómo? ¿Qué ley me dice en qué temporalidad debo cobrarla, ¿no? Nosotros como autoridades disciplinarias tenemos que ser muy cuidadosos al imputar algo, en no incurrir en subjetividades, sino en lo que dice la ley. No la cobraste en tiempo, no fuiste oportuno, no, eso no existe, ¿no? Cuando no hay parámetros legales no podemos, ahora, y mucho menos si está fuera de tus facultades. Si no está dentro de tus facultades cobrar multas, no las puedes cobrar, pero también se la puedes cambiar diciendo, no hiciste lo necesario para que la autoridad que sí era competente lo llevara a cabo, ¿no? Todo en función de cómo se plantee el tema y cómo se redacte la probable imputación. Si se imputa en el sentido de que no se hicieron las gestiones necesarias ante la autoridad competente para que se cobrara esa multa, ¿no? O sea, pero sí, pues hay que ser muy cuidadosos y creo que cuando se genera un acto de molestia, una imputación a un servidor público, pues se tiene que hacer con la solidez necesaria para que se sostenga, ¿no? Ahí, Alberto, si me puedes abundar un poquito en tu respuesta, habría que diferenciar primero entre quién impone la multa y quién es el sujeto encargado de cobrar la multa. Y obviamente las competencias tienen que ser conforme a los órdenes de gobierno, ¿no? Si es multa estatal o multa federal. Al final del día, una multa no cobrada pues se va a constituir en un crédito fiscal, ¿no? Y ese crédito fiscal pues va a ser cobrable a través del procedimiento económico coactivo o de ejecución. Entonces ahí el hecho de que no hayas cobrado una multa, habrá que ver dónde se atoró el tema, porque podría ser cobrable a través de un procedimiento por la autoridad fiscal. Una multa no la puede cobrar ni el INE, porque no es una autoridad fiscal. Voy al fondo. La multa la fijó el Consejo del INE, del Instituto Nacional Electoral, mediante un convenio y unos lineamientos que ellos emiten, le dicen primero al órgano local que no cobró en tiempo una multa interpuesta a un partido político. Y lógicamente el Consejo me pide que haga una investigación. Hay una unidad encargada de coordinar eso, que es la unidad de partidos políticos. En mi desahogo de la investigación, pues me topo con esa realidad. Por mi vocación, lo primero que intuí, no la puede cobrar ni el INE ni ningún órgano local. Por lo tanto, la deseché. Exactamente así. Claro, esto causó molestia. ¿Qué tengo que hacer? Porque además no pueden seguir sucediendo este tipo de cosas. En materia electoral, sobre todo el Consejo del Instituto Nacional Electoral trastoca muchas normas que inclusive regulan leyes que regulan artículos de la Constitución, las mismas responsabilidades administrativas de los servidores públicos, de los órganos electorales. Les voy a poner un caso. La Constitución dice que todos los servidores públicos tenemos derecho a un servicio civil de carrera. El Estatuto del Servicio Profesional del INE hace diferenciación entre de primera y de segunda. Viola los derechos míos, porque yo no estoy en ese. Dice que hay dos tipos de servidores, que son a los que premia más, les da diferentes prestaciones y estímulos, que les llama trabajadores del servicio profesional electoral, y hay otra que le llama rama administrativa. Para mí, esto está mal. Trastoca la igualdad de los derechos humanos de los servidores públicos electorales. Y así les puedo decir, por mi trabajo de contador e investigación, que viola sistemáticamente los acuerdos por ejemplo, hay unos lineamientos que hay ese INE que trastocan, no una norma, varias normas, pero hay muchísimos, Podría ser un rosario. Gracias. Gracias. Allá, por favor. Se salió un poquito del tema, pero se aceptan los comentarios. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Martín Quirós, soy titular del órgano de control interno del DIF de Huixquilucan. Yo les voy a plantear una situación que estamos viviendo aquí en el Estado de México, específicamente sobre la revisión de cuenta pública que hace
el órgano superior de fiscalización. A nosotros nos llega un oficio del órgano superior de fiscalización donde ya trae el desglose, las observaciones que realiza a las cuentas públicas. En lo personal yo pienso que sería el propio órgano superior de fiscalización quien tuviera que seguir los procedimientos respectivos, pero sin embargo no. Los turna a los municipios y a los órganos de control de cada uno de los organismos descentralizados. No nos dice qué hacer, sino que conforme a las atribuciones nosotros tendremos que atender este tipo de situación, donde se hace ver pues presuntas violaciones a la normatividad y todo esto. La Ley de Fiscalización Superior tiene un periodo de aclaración con objeto de no dejar en estado de indefensión al servidor público. Sin embargo, no menciona a los órganos de control interno porque, como les repito, yo siento que estos procedimientos tienen que llevarlos a cabo directamente el órgano superior de fiscalización. Sin embargo, en lo personal hemos estado siguiendo, tomando ese proceso de aclaración para no dejar en estado de indefensión al servidor público, y le pedimos aclaración sobre todo ese legajo que viene de observaciones a la cuenta pública. No sé, mi pregunta es esa, si estamos siguiendo el camino correcto, y en su caso, ¿quién de las áreas de la Contraloría debe de seguir ese procedimiento, si tiene que ser el propio Contralor Interno el que debe de hacerlo? Gracias. Bueno, mira, déjame comentarte primero un punto de vista muy personal respecto a los alcances de las leyes de fiscalización superior, tanto la federal como las de los estados. Creo que debemos de proponer reformas a estas leyes porque chocan un poco con la práctica y con la lógica de en qué momento se debe investigar, en qué momento una observación es observación y en qué momento esa observación se puede convertir ya en un cuestionamiento, en una imputación o ya en un IPRA. ¿Qué pasa con los periodos que tienen los órganos de fiscalización superior y la función de las contralorías en sus áreas investigadores? Que ellos traen una temporalidad y una dinámica distinta a la nuestra. Y entonces nos dan vista a los órganos internos de control y quieren que investiguemos lo que ellos ya auditaron. Entonces ahí es un absurdo que prevé la ley, que no debemos seguir con pues con esa circunstancia, porque entonces ellos siguen su periodo de solventación, pero nos piden que nosotros investiguemos. Y entonces ellos pueden aterrizar en que solventan todo, cuando tú ya a lo mejor ya estás fincando una responsabilidad de algo que ellos van a solventar después. Entonces creo que ese es un tema de lagunas en estas leyes de fiscalización superior que se deben superar. Yo lo que haría en el caso de recibir una observación del OSFEM para que yo la investigue, pues yo le diría, oye, espérame, primero resuelve tú, y si tú resuelves que hay, entonces sí me turnas ya un PRAS, o sea, una promoción de responsabilidad administrativa, pero no me turnes para que yo investigue lo que tú estás auditando y todavía no solventas. Eso fue lo que yo hice cuando fui contralor, cuando nos llegaban las vistas de los pliegos de observaciones de auditoría superior, para que nosotros investigáramos lo que ellos todavía estaban pendientes de solventar. Eso es lo que yo hacía. Yo les decía, no, a mí no me estés pasando tus POs. Si quieres que yo actúe, pásame un PRAS, no un PO. Porque para mí tu PO pues es un tema todavía pues muy sub iudice, por decirlo de alguna manera. O sea, falta todavía un periodo que tú le estás dando al propio ente auditado para que te solvente. Entonces, yo no puedo cruzar los cables y determinar otra cosa en lo que tú continúas con tu plazo de solventación. No sé si con este comentario, pues más o menos… O sea, tendríamos que rechazar esos pliegos de observaciones que emite el OSFEM y regresárselos. Pues no los rechazas ni se los regresas, simplemente les dices que no puedes hacer nada hasta que ellos no concluyan si hay alguna irregularidad o no, porque entonces estarías duplicando la chamba. O sea, lo que ellos todavía tienen pendiente de solventar, pues tú no puedes darle un avance al interior
porque entonces estarías duplicando. E incluso puedes cruzar los cables ahí, porque ellos pueden eventualmente solventar y tú considerar que sí hay irregularidades o viceversa. Entonces eso sería contradictorio y gravísimo. Por eso es importante que ellos concluyan con su chamba y que digan si hay o no hay. Y si sí hay, entonces ya lo que te turnan es un PRAS, una promoción de responsabilidad administrativa, no un PO. Los POs todavía son pendientes de solventar, ¿no? Entonces, no es desatender una vista del OSFEM, es simplemente tener claro que son cuestionamientos que todavía tienen un periodo de solventación. Es que pues, prácticamente ellos nos dicen, conforme a tus atribuciones actúa, y no es necesario que nos informes, en caso de que yo te requiera, sí nos vas a informar. ¿Sí? Entonces, pues, como le digo, o sea, nosotros lo que hemos hecho pues, es estar citando al servidor público a que presente aclaraciones sobre la cuenta pública. A mí me parece que una cuenta pública de un municipio, por pequeño que sea, pues es muy importante, entonces tiene que ser atendido directamente por OSFEM, como yo coincido con su opinión, de que o me mandas una IPRA ya consolidada, o no me estés dando vista de cuestiones que están todavía pendientes de resolver. Así es. Y precisamente por eso dicen eso, no me informes y actúa conforme a tus atribuciones. Entonces tú le puedes decir, eventualmente si te piden que informes qué hiciste, pues conforme a mis atribuciones determiné que no podía hacer nada hasta que tú concluyeras. Así de sencillo, ¿eh? Okay. Sí, realmente parte de la respuesta es eso, Alberto, llamar a la autoridad a tu proceso. Todo esto surge del famoso artículo 11 de la Ley General, que de repente te dice, y tiene ahí sus altibajos, dice, la Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves. Y nada más te habla de las graves, está ahí. Segundo párrafo del mismo artículo. En caso de que la Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten posibles faltas administrativas no graves, darán cuenta de ello a los órganos internos de control, según corresponda, para que continúe la investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan. Me imagino que en esto te lo fundamentan. Aquí el pequeño detalle es que dices, a ver, de entrada tú llevas un procedimiento como Auditoría Superior que está en la etapa de observación y que es susceptible de subsanarse todavía, de que queden solventadas las observaciones, en cuyo caso pues no hay, ahora sí que no hay crimen que perseguir, ¿no? Hasta que no quede firme la observación. Eso por un lado. Luego, por el otro lado, si está la Auditoría Superior en el proceso de investigación, yo me pregunto, ¿cómo está calificando la falta como grave o no grave cuando eso se hace al final de la investigación? Otra inconsistencia pues del articulado de la ley. Lo correcto es lo que dice el compañero Alberto, llámalo al proceso, yo haré lo mismo. Le digo, ok, pues, si quiere le doy trámite, pero tú vas a ser parte del proceso, tú dime si ya quedó firme, porque tú sí podrías hacer un procedimiento de responsabilidad administrativa, seguirlo. Pero la solventación, para mí, también debe estar en la Auditoría Superior. Y esto también como un tema para que nos pega a todos los que somos órganos internos de control, esto se debe de solucionar a nivel del comité coordinador. Justamente es eso, la coordinación entre las instancias que lo conforman, ¿no? Auditoría Superior y Contraloría, órganos internos de control, porque luego es lo que ha pasado, realmente no ha sido un sistema como tal. Desafortunadamente a veces se ve como que ahí te va la bolita, ¿no? Tú a ver cómo le haces, qué dices, hay un artículo que insisto, yo no sé cómo califican la falta como grave o no grave cuando todavía no terminan la investigación. Entonces ahí también está otra inconsistencia. Yo haría lo que atinadamente dice aquí mi amigo Alberto Gándara. Sí, es que ahí hay un shock entre lo que dice la Ley de Fiscalización Superior y lo que dice la Ley de Responsabilidades Administrativas. Y en la práctica pues se genera esta problemática. Pero eso viene también del régimen anterior, ¿eh? O sea, sí. Es un problema de temporalidad de la fiscalización superior con la realidad de lo que se puede investigar al interior, ¿no? Y los alcances de ellos son distintos que los alcances de la fiscalización interna, ¿no? Por allá había otra pregunta, allá arriba, por favor. Sí, buenas tardes. Soy Patricia Ceballos Valdés, subcontralora del Tribunal Electoral del Estado de México. Retomando el tema, magistrado, que comentaba el compañero, efectivamente el OSFEN nos turna a los órganos de control interno que le demos seguimiento a las observaciones que ellos emiten. Desgraciadamente no hay un fundamento a través del cual nosotros pudiéramos argumentarles
en el sentido de que ellos emitan su procedimiento en el cual determinen si hay o no hay solventación, porque ellos te remiten para que tú le des seguimiento a esas solventaciones. ¿Qué pasa? Nosotros nos turnaron nos observaron en el 2017 una situación. Después de 2 años nos dicen que qué seguimiento le dimos a esa solventación. Y nosotros no pudiéramos responder como usted lo comenta, ¿no? Que ellos que solventaron o no solventaron, cuando ellos nos están diciendo de qué manera solventaste tú. A lo que vamos es que efectivamente hay muchas lagunas y eso crea mucha contradicción entre la normatividad. Entonces, pues la verdad aquí sí la práctica realmente a nosotros como órganos de control interno, al momento de resolver, pues sí nos deja una laguna muy grande, o sea, por lo que comentaba. Sí, a ver, aquí hay que distinguir porque hay distintos tipos de acciones que se generan en la fiscalización superior. Hay algunas acciones que se generan que nada más son vistas, pero la ley de fiscalización superior, tanto federal como la de las entidades, determina que la auditoría tiene que concluir con un informe. Ah, sí, claro. Ellos tienen que concluir con un informe. Y en el proceso de la auditoría van generando acciones. Es correcto. Entonces pueden ser vistas nada más, o pueden ser PRAS, o pueden ser las vistas de los pliegos de observación. Pero no es para que tú continúes con la solventación, ellos tienen que continuar con su solventación. No, pero no lo hacen, no lo hacen. Lo que remiten a los órganos de control es que tú les des seguimiento a lo que ellos están emitiendo, o sea, habría que checar el tipo de acción que se está generando para ver si nosotros tenemos como OICES la obligación de continuar con la investigación y ahí quedó, o ellos tienen que concluir su auditoría para generar una acción, dependiendo qué tipo de acción sea, si es nada más una vista, si es un pliego de observación o si es un PRAS. Entonces, habría que checar. Son pliegos de observaciones. Si son pliegos de observación, ellos tienen que concluir su auditoría. Sí, es a lo que vamos. Ellos tienen que concluir, o sea, no te pueden dejar a ti como órgano interno de control la responsabilidad de tú darle seguimiento a una observación. Ellos tienen que darle el periodo de solventación al ente auditado y concluir. El problema de la fiscalización superior es que esas conclusiones se dan 120 días después. No, sé cuánto, tardan muchísimo tiempo, entonces. Pero ese periodo de solventación que tienen los entes auditados es un periodo en el que las observaciones que hace el ente superior de fiscalización las hace y todavía el ente fiscalizado puede aportar mayores elementos para solventar. Entonces, no te pueden a ti dar vista, como dice, y ellos desmarcarse, por decirlo de manera coloquial, o quitarse la responsabilidad. Ellos, conforme a la ley de fiscalización superior, tienen un procedimiento muy bien establecido y tienen que concluir con sus auditorías de alguna manera. Entonces, no te pueden decir, ¿qué hiciste tú? No, pues tú también les puedes decir, ¿qué hiciste tú? ¿Concluiste tu auditoría o no? O sea, cada uno tiene sus facultades y sus atribuciones previstas en la ley que rige tus funciones. Entonces, el OASFEM tiene sus funciones perfectamente establecidas y tiene que concluir sus procesos. Y no te pueden echar la pelotita a ti y después de 2 años preguntarte qué hiciste. Sí, y es real, o sea, realmente en la práctica así aplica. Habría que revisar sus atribuciones y las nuestras y que en función de esas atribuciones de allá y esas atribuciones de acá, cada uno actúe conforme a ello. Por eso esas vistas dicen así, tal cual es un machote que te dicen, no me informes, pero tú haz lo que consideres que puedas hacer con base en tus facultades. Y se reservan el derecho a requerirte después qué hiciste. Pero bueno, pues ellos también tienen que concluir sus auditorías. Así está previsto, tienen que rendir un informe con la conclusión de la cuenta pública y tienen que generar acciones, y esas acciones tienen un seguimiento o tienen una conclusión. E incluso cuando nos notifican PRAS,
No estamos obligados a iniciar procedimientos, ¿eh? Si no nos aportan los elementos suficientes el órgano superior de fiscalización para iniciar un procedimiento, así te estén generando una promoción de responsabilidades, los órganos internos de control tienen la facultad de decir, pues aunque me notificaste el PRAS, yo no advierto aquí que haya la materia suficiente para iniciar un procedimiento. Y con base en las facultades no se inicia, ¿eh? Sí, ahí la recomendación que yo les daría, esa es práctica desafortunadamente muy común, me pasaba mucho en la Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado, cuando nos mandaban de Función Pública algunos asuntos en igual tenor. Hay que revisar muy bien qué es lo que te están mandando, porque luego de repente suele pasar, por ejemplo, que te digan que tal servidor público no reintegró el recurso antes del 31 de diciembre, ¿no? Y eso te lo está notificando en febrero y en actuaciones se advierte que lo entregó el 7 de enero que llegó de la Navidad y las vacaciones. Claro. Tú ahí, coincido con mis compañeros y con lo que se ha dicho en el foro, tú no tendrías por qué solventar las observaciones como tal respecto a la reintegración o no del recurso. Lo que sí a lo mejor es un hecho ya concluido, notorio, evidente, es que efectivamente hubo una extemporaneidad en el recurso cuando se regresó. Y a lo mejor ahí te da pie a que tú hagas una investigación y veas por qué el servidor público lo regresó hasta el 7 de enero y no el 31 de diciembre. Pero te vas a ese hecho en particular. Tendrías que desmenuzar del pliego de observaciones en cuáles casos tienes ya una cuestión que esté concluida, que ya sea un tema que sea evidente, y a lo mejor de ahí puedes sacar dentro de tus atribuciones la investigación para ver por qué se excedió en el plazo para entregarlo. Pero no te meterías a si lo gastó bien, lo gastó mal, si lo regresó completo o no lo regresó completo. Yo insisto, las observaciones, como se comentaba que en la otra pregunta, pues tienen que ser solventadas ante el órgano, porque luego se corre el grave riesgo de que tengamos resoluciones contradictorias, y que en un lado sí deba y en el otro lado no deba, ¿no? Claro. Muchas gracias, magistrado. Qué amable. ¿Alguna otra pregunta por allá? Buenas tardes. Mi nombre es Teresita Talamante, soy titular del órgano interno de control del IE de Hidalgo. Precisamente con este tema, lo que pasa en el caso de nosotros es lo siguiente. La auditoría notifica el informe, pasa el pliego de observaciones, pero únicamente para conocimiento del órgano interno de control, para que sepamos cuáles son los tiempos que tienen para solventación. En caso de que el instituto solvente, nos mandan a nosotros también la notificación. En caso de que no solvente, también nos siguen diciendo, ¿sabes qué? Les falta esto. Tenemos reuniones continuas, pero nosotros no iniciamos nada hasta que la Auditoría Superior nos dice, aquí está el expediente, esta es la posible responsabilidad administrativa, inícialo. Antes, bueno, con el régimen pasado, lo que sí pasaba era que podían no terminar el periodo de solventación, pero ya tenían armados los famosos PRAS. Entonces, ya cuando nos mandaban el PRAS, ese sí lo iniciábamos y dejábamos que terminara la auditoría financiera, y hasta cuando emitían su dictamen, que era en febrero, entonces sí nosotros ya le dábamos el seguimiento a ese informe, aun cuando no lo solicitara la auditoría. Pero en este caso ya no lo podemos iniciar. A fuerzas nos tiene que mandar la Auditoría Superior del Estado el expediente para iniciar la investigación. Sí. Es todo, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Por ahí levantaron la mano. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Hugo Madín, Contralor Interno de Tenancingo. Abundando un poco a lo que decían los compañeros acerca del órgano superior de fiscalización, lo que pasa es que básicamente lo que manda el órgano superior de fiscalización a las contralorías son sus recomendaciones. ¿A qué va esto? Digamos, a que ellos analizan los discos del informe mensual que se envían al órgano superior de fiscalización y detectan, supongamos, que una factura no lleva el soporte correspondiente. ¿Qué es lo que dice el órgano superior de fiscalización? Obviamente ten cuidado para que obviamente esta factura tenga el soporte documental. Son como medidas preventivas, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque en algún momento, si la sigues cometiendo, seguramente te va a llegar una auditoría o te va a llegar una supervisión, una revisión. Más que nada son como medidas preventivas. ¿Qué es lo que se hace en el órgano interno que tengo a mi cargo? Al final de cuentas, lo que nosotros hacemos, les damos a conocer, digamos, a la tesorera, o depende de quién sea la falta administrativa, se le da a conocer, obviamente para que la subsane y en lo consecuente no la vuelva a enviar. Porque es lo que pasa recurrentemente cuando
un tesorero o un servidor público comete una falta, es recurrente y sigue yendo en los mismos discos, el mismo disco sigue yendo a la misma falta mes con mes, entonces ya ahí se vuelve una sanción. Pero eso hay que identificar claramente qué es lo que te está diciendo el órgano superior de fiscalización, porque son cosas totalmente diferentes. Una cosa es que te recomiende que hagas algo y otra cosa que a lo mejor te diga que inicies un procedimiento cuando a lo mejor no tienes la facultad para iniciar un procedimiento, dependiendo obviamente a qué se refiera. Básicamente ese era mi comentario. Sí, es lo que estábamos pues platicando, ¿no? Que efectivamente cuando vas a hacer un procedimiento de responsabilidad administrativa es porque ya tienes un hecho consumado. En ese caso, el hecho consumado es que la factura no tiene el soporte documental, eso ya no lo vas a cambiar, no puedes regresar en el tiempo, pero te queda como un tema preventivo y posiblemente de sanción, ¿no? Lo que pasa que normalmente, digamos, como las personas muchas veces son errores humanos. Sí. No es tanto que la factura no tenga el soporte documental, sino que al momento de que se quema el disco y se envía la información a los OSFEN, la persona que va a enviar esa información no remite el soporte documental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, normalmente cuando tienes la factura, pues obviamente la debes de tener en tus archivos y eso, y debes tener obviamente el soporte documental, que a lo mejor no se lo mandas al OSFEN, sí, no se lo mandas al OSFEN, pero eso no quiere decir que también sea un procedimiento, porque al final vas a tener el soporte documental cuando llegue la revisión. O sea, básicamente es como, al final de cuentas, el órgano superior de fiscalización, al revisar sus discos, que son sus informes mensuales, que tiene un departamento de cuenta pública que se encarga de revisar esos informes mensuales, al final de cuentas, ¿qué es lo que ellos hacen? Revisan todos esos discos y notan las deficiencias que llevan los discos. Pero no quiere decir que tú hayas, que no tengas toda esa documentación, sino que a lo mejor por cierta razón no la echaste en los discos. Pero más que nada son medidas como preventivas y correctivas. Básicamente no llegas a una sanción por una revisión de gabinete. En ese caso sí pueden implementarlas. Sí, por eso yo hablaba hace rato de acciones. Las recomendaciones pues son acciones preventivas, que precisamente te está diciendo el órgano de fiscalización superior, te recomiendo que hagas esto, porque si no lo haces, en la próxima auditoría que te haga, entonces en vez de recomendación, se va a convertir en observación, ¿no? Es prácticamente eso. Sí. Ya casi estamos por cerrar, yo creo que un par de preguntas más, porque nos vino el tiempo encima. Sí, muchas gracias. Mi nombre es José Luis Vázquez, soy contador y abogado litigante en materia fiscal y administrativa. Yo solo quiero comentar respecto a lo que están señalando, respecto del OSFEN, que todo lo que les envía el OSFEN a los que son contralores, y la mayoría son contadores, todo tiene que ver con su control interno. Solo tienen que checar su control interno e identificar los hallazgos y recomendaciones. No son observaciones lo que les manda el OSFEN. Yo lo conozco pues porque con eso trabajo. Y por otra parte, mi pregunta concreta es, ¿qué opinión le merece a los ponentes el hecho de que una autoridad sustanciadora permita que una audiencia inicial se presente por escrito? ¿Qué alcances, qué legalidad puede tener pues una audiencia inicial, insisto, ante autoridad sustanciadora, y que la autoridad sustanciadora permite que se ingrese por escrito en su oficialía de partes? Bueno, yo creo que estamos Gracias. en un sistema garantista, y aunque la ley diga que el servidor público o particular deberá comparecer de manera personal, si no lo hace de manera personal y presenta su escrito en oficialía de partes en tiempo, la sustanciadora debe recibírselo y tomárselo en cuenta, ¿eh? Si no lo hace, entonces seguramente va a incurrir en una violación procedimental que eso pues generará sin duda una reposición del procedimiento en su momento. Entonces, si una sustanciadora, y eso es un muy buen punto, que bueno que se toca, porque aquí pues todos son sustanciadores de faltas no graves y graves, ¿no? Porque todos celebran audiencias iniciales. Si les llega a suceder este caso que está planteando el abogado, no vayan a rechazar el escrito de defensa con el plurito de que tenía que comparecer de manera personal. Si no lo hace, se tiene que tomar en cuenta ese escrito, ¿eh? Ese es mi punto de vista, no sé si alguien tenga otra opinión, pero sin duda estamos en un sistema garantista y se tiene que recibir y se tiene que tomar en cuenta el escrito como parte de la defensa y de la garantía de audiencia
del servidor público o particular que esté compareciendo. La asistencia jurídica. Ajá, el defensor. Entonces lo hace por escrito y su derecho a estar asistido con su defensor. O sea, la pregunta en concreto es cómo... Sí, llega a la audiencia, él lo presentó vía escrito, no asistió personalmente. Cuando la sustanciadora es que asista personal y si no va asistido le otorgará el defensor. No está previsto en la ley ese supuesto, pero yo entendería que si compareció por escrito y no... ¿Está renunciando a ello? Pues está renunciando de manera voluntaria a ser defendido, ya sea por un abogado particular o por quien el Estado le asigne. Esa figura del defensor de oficio también nos llevaría todo un día, todo un día. Es una figura muy compleja y pues hay muchas opiniones al respecto. Ok. Una pregunta. Yo soy autoridad sustanciadora del órgano interno de control de derechos humanos. Dentro de mis investigaciones ya he tenido varios puestos, varios tipos administrativos, y ya en la denuncia me han ofrecido pruebas en cuestiones pues de redes sociales, conversaciones WhatsApp, en específico, ¿cómo calificaría? O bueno, más bien, admito la prueba y después, pues, la cuestión de falta de respeto. Si en ese mensaje al servidor público que se dio en horario laboral de un servidor público, esa cuestión en falta de respeto vía mensaje, ¿qué valor yo les tengo que dar? Yo se lo daría como un indicio y citaría a las partes para que se fortalezca. O sea, el puro mensaje como tal pues no es prueba plena. Es un indicio de que sí pudo haber existido una falta de respeto entre un compañero y otro, que también habría que magnificarlo para ver si se encuadra con alguno de los supuestos que nos marcan como falta administrativa y no dejarlo a lo mejor en otro contexto, a lo mejor de carácter laboral. Hay faltas de respeto que tal vez sean menores o intrascendentes y hay faltas de respeto delicadísimas. Entonces, primero contextualizar la magnitud y después, obviamente, pues sí tenerlo como un indicio, pero después tratar de concatenarlo con otros elementos para fortalecer que sí se acredite efectivamente que hubo esa falta de respeto, porque luego también hay que contextualizar en el cómo se llevan los compañeros, O sea, si tú lees nada más un screenshot, puedes decir, caray, pero pues a lo mejor así se llevan, y 10 líneas atrás se ve que hay una interacción en donde hay una complicidad entre los compañeros, porque así se llevan de pesado. Entonces, habría que contextualizar no nada más en el screenshot, sino en todo el Sí, ya lo hice adminiculando testimoniales y otros medios que se allegan para que ese indicio me pueda dar otro tipo de valor. Gracias. Muy buenas tardes, autoridad sustanciadora de la SECOGEM. La pregunta va dirigida un poquito ya a la parte final del procedimiento. Para los tribunales, ¿cómo están visualizando la eficacia de la inhabilitación que cause firmeza? Si hoy en día no tenemos un sistema de registro de sanciones de servidores públicos y particulares sancionados y la expedición de una constancia de no inhabilitación. Porque si bien es cierto, sí hay un registro, pero ¿cómo está considerada la eficacia? Digo, suponiendo un caso que ya tengamos una resolución con firmeza, ¿no?, de la inhabilitación impuesta. Hace unos días precisamente estuvimos en el tribunal en el registro de la primera sanción, que precisamente viene de aquí, del Instituto Electoral. Se firmó un convenio con la Contraloría del Estado, el Tribunal y la Contraloría. En el mes de mayo firmamos un convenio
para que nos presten ustedes su plataforma para que el tribunal pueda hacer el registro de las sanciones por faltas graves. Entonces sí, ya hoy por hoy ya existe un registro de las sanciones que está imponiendo el tribunal. Y como tal, pues ya pues tienen los alcances y la publicidad que tienen también el registro de las sanciones que ustedes imponen. Para abarcar una inhabilitación impuesta por el tribunal. Sí, porque prácticamente lo que está haciendo la SECOGEM es prestarnos su sistema para el registro de las sanciones que está imponiendo el tribunal. Entonces tiene el mismo alcance. La constancia la da el propio sistema, que pues el sistema lo manejan ustedes. Nosotros registramos esa sanción, pero los que manejan el sistema son ustedes. Entonces la constancia de no inhabilitación que alguien solicite la da el propio sistema, y ese sistema lo manejan ustedes. Sí, así es correcto. Okay, gracias. La última pregunta, porque ya se nos hizo tarde. Ya para poder dar paso a las siguientes intervenciones. Perdón, nada más para aclarar, porque como que se quedó en el aire lo del OSFEM, pero no es tal. Yo le recomiendo a nuestro compañero del municipio, creo que es de Tenancingo, que revise bien su correspondencia, porque le están mandando las cuentas públicas para seguimiento. Y se la están mandando directamente a cada titular de órgano de control interno. Aparte le llegan las recomendaciones, que como efectivamente lo menciona, de informes mensuales y de todo eso, se lo mandan a los titulares y nosotros sí efectivamente le damos el seguimiento. Así es, por eso hay que revisar la Ley de Fiscalización Superior del Estado, porque son distintas acciones. Para que no se vaya a quedar esto en que no se vaya a quedar volando, así es. Las acciones se generan incluso antes de que se rinda el informe de la cuenta pública, de la fiscalización de la cuenta pública. Pero la notificación que se da a los municipios cuando ya se concluyó la fiscalización de la cuenta pública tiene otros alcances. Así es. Bueno, sí, la verdad el programa ya se nos está complicando mucho. Les agradezco muchísimo la participación a los dos magistrados, a todos los asistentes. Simplemente hacerles la entrega del reconocimiento. Les haríamos entrega de un reconocimiento que dice: el Instituto Electoral del Estado de México y la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México AC otorgan el presente reconocimiento al maestro Alberto Gándara Ruiz Esparza, magistrado jurisdiccional consultivo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, como expositor en la mesa de análisis en la aplicación práctica de la Ley General de Responsabilidades en el marco del evento Combate a la Corrupción desde la Justicia Administrativa y la aplicación de la Plataforma Digital Nacional. Un reconocimiento similar para nuestro magistrado, maestro Abelino Bravo Cacho. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasaríamos al siguiente tema. Muchas gracias a los integrantes de esta mesa de análisis. Los invitamos a ocupar sus lugares, por favor, para continuar con esta jornada.